Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy vamos a hacer este cuellito con mangas o arm warmer. Está hecho con lana para aguja de 4 a 5 milímetros. Es súper calientito para clima fresco a clima frío. Y bueno, es muy sencillo de hacer. Vamos a trabajar con puntos medios, puntos bajos y quisiera recordarte que puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Bueno, vamos a empezar. Esta es la lana que yo usé, se llama Con Amor, es de la marca Cisne y la voy a trabajar con aguja de 5.5 milímetros. También vamos a necesitar tijeras. Aquí conseguí la punta interna, así que voy a trabajar con ella. Vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a empezar a hacer las cadenas. Nosotros vamos a empezar a tejer las mangas. Entonces, en este caso yo voy a hacer 90 cadenas para hacer el largo de mi brazo, desde donde quiero que empiece el puño de la manga hasta el hombro, unos 4 o 5 centímetros más. En mi caso, esa medida me da 90 cadenas, así que voy a hacer 90 cadenas. Yo ya tengo listas las mangas, entonces para el video voy a hacer es una pequeña muestra de cómo se hace el puño y la parte superior de la manga, porque pues ya es repetitivo y ya una vez que ustedes tengan la medida de su brazo, van a hacer el número de cadenas que corresponda a su medida. Entonces voy a hacer acá una cadena adicional y en la siguiente cadena voy a empezar a hacer puntos medios. Tomo hilo, entro en la cadena, tomo hilo de nuevo, salgo por mi cadena, tengo 3 lazadas, tomo hilo y paso por las 3 lazadas. Este es el punto medio, yo le llamo así, pero también se llama media vareta. Y así voy a llegar hasta hacer, en el caso de la muestra, 20 puntos medios. En el caso de mi manga completa, yo hice 76 puntos medios. De igual forma, en la descripción del video tienes la medida que yo me tomé en mi brazo, el número de cadenas que hice y el número de puntos que voy a hacer para cada una de las piezas del cuellito. Ya terminé en el caso de la muestra los 20 puntos medios, pero si es la manga completa los 76 puntos medios. Ahora voy a hacer 14 puntos bajos para la manga completa, pero en la muestra estoy haciendo 10. Los puntos bajos, la parte que estamos tejiendo en punto bajo o punto medio, también sé que se le llama así, es el correspondiente al puño de la manga. Y la parte que estamos haciendo en punto medio es toda la parte del brazo. Listo. Una vez que ya hayas hecho la proporción que corresponde a puntos bajos y puntos medios, siempre vas a seguir tejiendo de esa forma. Yo acá tengo 10 puntos bajos, acá tengo 20 puntos medios, entonces en cada fila que haga voy a seguir haciendo el mismo número de puntos. Para ayudarme a no perderme, voy a poner acá en el primer punto bajo que hice un marcador de puntos que me ayude a guiarme dónde debo cambiar de punto para no confundirme. Los marcadores de puntos generalmente se ponen en la parte donde se teje, pero a mí me gusta ponerlo en frente del punto
para no tener que estarlo moviendo. Ahora voy a hacer una cadena, giro mi tejido y en el primer punto inmediatamente voy a hacer punto bajo, solo tomando la hebra trasera. Eso es lo que nos va a dar este efecto de tejido en 2 agujas. Siempre vamos a tejer todos los puntos, tanto los del puño como los de la manga, solo tomando la hebra trasera. Es decir, que cuando ingresas la aguja no te van a quedar 2 lazadas sobre la aguja, sino que vas a ingresar por el medio de estas 2 lazaditas y ahí es donde vas a hacer tu punto. Cuando ya llegas al marcador de puntos, cambiamos a punto medio. Si quieres puedes ir moviendo en cada fila el marcador de puntos, pero la verdad a mí no me gusta trabajar así, siento que me quita tiempo. Entonces yo simplemente lo dejo ahí y si tengo duda pues me voy a la primera fila y miro que haya seguido bien el cambio de puntos. Los puntos medios también los vamos a hacer tejiendo solo en la hebra trasera del punto anterior. Te recuerdo que en la descripción tienes las proporciones de cada punto según la medida que yo tejí para mí. En mi caso son 14 puntos bajos para el puño y 76 puntos medios para la manga. Si tú quieres hacer un puño más pequeño, haces menos. Si lo quieres hacer más largo, haces más. Esto va a gusto de cada quien. Ya aquí estamos terminando. No te olvides de este puntito que a veces se nos esconde. Si se te resulta difícil verlo, puedes poner un marcador de puntos también. Y bueno, así se va quedando. Hacemos cadena y giramos el tejido. Bueno, ahora vamos a hacer puntos medios, solo tejiendo en la parte trasera hasta llegar a donde tenemos nuestro marcador de puntos y hacer ahí el cambio a punto bajo. Vamos a empezar desde el primer punto, en este caso ni cuando tejemos punto medio ni cuando tejemos punto bajo, la cadena la vamos a tomar como punto, siempre vamos a hacer el punto. Aquí ya voy llegando a mi marcador de puntos, entonces voy a hacer el cambio a punto bajo. Siempre fijarme que empiece justo sobre el primer punto bajo que tengo. Y aquí lo mismo que al final de la fila, asegurarnos de hacer este puntito que a veces es difícil verlo. Y bueno, así vamos a seguir haciendo nuestras filas a lo largo del número de filas que necesitemos para tener la manga completa.
básicamente vamos a repetir esto hasta que les dije rodear toda la muñeca y que la parte de nuestro puño se pueda cerrar. Ustedes pueden tomar la medida de su muñeca, ir midiendo a medida que van tejiendo, o simplemente irlo probando con el tejido. Vamos a vernos cuando ya tengamos el puño completo. Aquí está mi muestra ya completa. Como saben, pues ustedes tendrán una manga completa. Bueno, vamos a medirla. Acá ya mi puño se puede cerrar. En mi caso yo tengo 33 filas ya listas. Y aquí yo veo que mi puño ya cierra perfecto. Pero ahora, a medida que voy cerrando, siento que más arriba va quedando más ajustado. Y ustedes que tienen la manga completa podrán sentir que mientras más va subiendo, más ajustada se siente. Entonces, yo tengo que seguir haciendo filas de puntos medios, pero no puedo hacer más de puntos bajos porque mi puño quedaría muy ancho. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a continuar haciendo las filas de puntos medios hasta que el ancho de mi manga sea el apropiado. Y al llegar a mi puño ya no voy a hacer puntos bajos, sino voy a hacer puntos deslizados para que el tejido en esa parte no crezca tanto. Entonces voy a continuar haciendo mi fila de puntos medios normal, como lo hemos venido haciendo. Y nos vemos cuando nos toque el puño. Viene la parte del puño, entonces ya no vamos a hacer puntos bajos, sino puntos deslizados, como pueden ver. También vamos a tomar solo la parte trasera del punto para tejer el punto deslizado. Te aconsejo que cuando sacas acá el hilo, lo estires un poco para que el punto deslizado no te quede tan pegadito y cuando hagas la siguiente fila sea fácil introducir la aguja, porque si te queda muy apretadito te va a costar. Hacemos cadena al aire, volteamos y voy a seguir haciendo fila, en este caso de puntos deslizados, solo tomando la hebra trasera hasta la medida de nuestro puño, que en mi caso para la manga completa fueron 14 puntos bajos, entonces ahora serían 14 puntos deslizados. Acá, como te digo, trata de siempre estirar un poco la hebra que sacas para el punto deslizado para que no te cueste tanto introducir la aguja mientras estás haciendo los puntos deslizados. Ya después de hacer los puntos deslizados vas a continuar con puntos medios normal. Como ven, así se va viendo el tejido acá con el punto deslizado. No me va a hacer crecer tanto la parte del puño, pero la parte de la manga sí va a seguir creciendo para que llegue a la medida que yo necesito. Acá ya queda mi punto perfecto y como ves, mi manga está siendo más sueltica de esta parte, que es lo que yo quiero lograr. Bueno, una vez que está lista tu manga, simplemente la vamos a cerrar. En mi caso yo hice 5 filas con punto deslizado para un total de 38 filas, 33 con punto bajo en los puños y 5 con punto deslizado. Cuando vamos a cerrar, tenemos que dejar una parte abierta sin cerrar porque por ahí es donde va a entrar nuestro brazo. Acá en la muestra voy a marcar 10 puntos de la parte superior de la manga para dejar abierto y lo demás sí lo voy a cerrar. En el caso de la manga real, de la manga grande, son 60 puntos que vas a cerrar, incluyendo 14 del puño y 46 puntos medios, y los demás 30 los vamos a dejar abiertos para el espacio donde va a entrar nuestro brazo. Cuando vayas a unir es importante que que tu aguja esté empezando en la parte del puño, porque la parte que va a quedar abierta pues es la parte superior. Vamos a cerrar con punto deslizado, entramos en la parte trasera de nuestro punto deslizado
y en la cadena inicial donde empezamos nuestro tejido. Así es que vamos a cerrarla por 60 puntos. En caso que tu medida haya coincidido con la mía, si no, pues debes tomar la medida hasta donde sientes que debe quedar la sisa de tu manga. Es súper importante que cuando vayas cerrando te quede punto por punto para que coincida muy bien los puños y la parte superior nos quede bien cuadradita, que coincidan los inicios con el final de la manga. Y así lo vas a hacer hasta terminar de unir tu manga donde tienes el marcador de puntos. Yo ya terminé de unir mi muestra, solamente 20 puntos, dejé 10 puntos abiertos que pues en el caso de la manga grande serían 30 puntos abiertos, 60 puntos cerrados y bueno, así se ve. Lo importante es que nos quede súper bien en el puño y que en el brazo no la sentamos apretada o muy ancha, pues que quede a tu gusto. Y aquí ya tengo las dos mangas reales, así se deben ver por la parte de la costura. Esta parte no nos debe molestar mucho si se nota o no se nota la costura, ya que queda pues hacia adentro de nuestro brazo. Igual si quieres la puedes dar vuelta para que se vea mejor si es lo que prefieres. Ahora vámonos a la parte superior donde inicia nuestra manga. Vamos ahí a incorporar hilo y vamos a hacer puntos bajos. Aquí va a ser una cadena para iniciar y en el siguiente punto medio, aquí estamos trabajando por la parte lateral de los puntos medios. Por cada uno de los puntos medios que tejimos vamos a hacer puntos bajos. Acá voy a guardar la partecita del hilo que acabo de incorporar para irla escondiendo a medida que voy haciendo los puntos bajos. Esto lo voy a hacer por toda la parte superior de mi manga, la parte que está abierta. Acá simplemente hago puntos bajos, tomando el punto por la mitad, puedo entrar por la mitad del punto, no importa nada de hebra trasera ni tomando dos hebras porque estoy trabajando pues por la parte lateral del punto. Estos puntos bajos los estamos haciendo para poder unir las dos mangas y a partir de aquí empezar a hacer el cuello. Aquí ya terminé mis puntos bajos, me dieron 38 puntos bajos, pues que coincide con las 38 filas que había hecho. Y miren, así queda, se ve mucho más definida y bonita la parte superior de la manga. Ahora voy a hacer 10 cadenas al aire. Y a partir de estas 10 cadenas voy a unir la siguiente manga. Acá voy a tomar la siguiente manga, la enfrento con la parte de la costura frente a la otra manga. Voy a ingresar mi aguja en el primer punto medio que tengo allí y
ahí voy a empezar a hacer los puntos bajos. Nuevamente 38 puntos bajos correspondientes a cada una de las filas que hicimos. Bueno, ya estoy terminando los puntos bajos de la segunda manga, los 38 puntos bajos. Ya acá en el último, ahora voy a hacer 15 cadenas para unirla a la manga. Las 10 cadenas van a ser la parte delantera de nuestro cuellito y las 15 cadenas van a ir en la parte de atrás de la espalda. Al terminar mis 15 cadenas, simplemente voy a unir y a cerrar con punto deslizado en el primer punto bajo que hice en la primera manga. Ahora aquí vamos a empezar a tejer el cuello. Para hacer el cuello vamos a hacer 35 cadenas. Ya que tengo mis 35 cadenas, en la segunda cadena voy a empezar a hacer puntos bajos hasta llegar a la última cadena y tener 34 puntos bajos. Ahora voy a unir la cadena que hice con los 34 puntos bajos a la manga. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el siguiente punto, en el segundo punto bajo de los que tejimos y en el tercero, vamos a hacer una especie de disminución y en el que sigue, es decir, en el cuarto, ahí es donde vamos a cerrar la cadena. Entro, tomo hebra, entro en el siguiente punto, tomo hebra. Con esta hebra voy a cerrar y ahora voy a entrar en el siguiente punto bajo, punto deslizado. Voy a hacer una cadena y al voltear el tejido voy a empezar a tejer sobre los puntos bajos del cuello. De la misma forma que lo hicimos. Estas dos cadenas que aparecen acá, que me simulan dos puntos, las voy a saltar y en el primer punto de mi cadena es donde voy a ingresar para hacer 34 puntos bajos. Y también vamos a hacerlo tomando solo la hebra trasera del punto. Acá empiezan mis 34 puntos bajos. Tienes que tener mucho cuidado de no confundirte con las, digamos, dos puntos que se simulan, que son las disminuciones que hicimos y donde cerramos la cadena con la manga, porque si no te van a quedar de 36 puntos el cuello y pues no va a quedar bien derechita la parte superior. Entonces, siempre asegurarte que empieces a hacer los puntos bajos sobre la línea de puntos bajos que iniciamos en esta cadena al aire.
Bueno, acá ya estoy terminando estos 34 puntos bajos que corresponden al cuello. Asegúrate siempre hacer el último puntico. Voy a hacer una cadena y a darle vuelta al tejido y voy a iniciar desde mi primer punto. La cadena no me va a contar como un punto y voy a hacer pues nuevamente 34 puntos bajos hasta terminar esta fila y luego cerrar con el cuello. Nuevamente como lo hicimos con la primera fila que tejimos. Bueno, aquí llegamos nuevamente a hacer la unión de nuestro cuello con la manga. Entonces, nuestros dos siguientes puntos van a ser la disminución, ¿ok? Y el que sigue, nuestro punto deslizado. Luego del punto deslizado hacemos una cadena al aire, vamos a voltear el tejido del cuello, aquí asegúrate de saltarte estos dos que simulan punto y en el tercero es donde vamos a entrar a hacer nuestros puntos bajos porque los anteriores son la disminución y el deslizado. Entonces ahí no quieres hacer puntos, sino mantener siempre los 34 puntos bajos que corresponden al cuello. Estas disminuciones las hacemos para tener menos puntos donde unir nuestro cuello y así que nos quede un cuello proporcional y no un cuello tan ancho como todas las filas que tienen las mangas y las cadenas que estamos haciendo adicionales. Así vamos a seguir hasta terminar nuestro cuello. Nos vemos para unirlo. Bueno, yo ya terminé nuestro cuellito, ya está listo. Seguí haciendo lo mismo en todas las mangas, incluso en la parte de las cadenas al aire también se hacen las disminuciones y el deslizado. Esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás. Y ahora simplemente vamos a cerrar nuestro cuello usando punto deslizado como lo hicimos con las mangas. Entonces tengo que voltear este tejido para empezar a cerrar de esta forma. Entonces, vamos a ingresar nuestra aguja, esta vez por la hebra delantera de nuestro punto. Acá simplemente estoy empezando por la cadena inicial y en el siguiente punto vamos a tomar la hebra delantera. Aquí igualmente que con las mangas, ser cuidadosas de ir uniendo punto por punto para que cuando llegues a la parte superior te coincida perfectamente. Lo hacemos con punto deslizado por los 34 puntos que corresponden al largo de nuestro cuello.
Pues simplemente vamos a seguir cerrando hasta que estemos acá en la parte final de nuestro cuellito para ya cerrar el tejido. Acá estoy terminando, a veces resulta un poquito difícil entrar en la cadena inicial. Para hacer el punto deslizado y que no se te salga la aguja siempre, yo la giro y de esta forma es más sencillo cuando estamos haciendo como este tipo de formas de cerrar. Acá estamos llegando al último punto. Cuenta que hayas cerrado los 34 puntos. No se te olviden nunca esos de acá, del inicio o del final. Bueno, ya terminamos. Vamos a alar un poco la hebra, a cortar. Y ahora vamos a usar una aguja lanera para cerrar el tejido y esconder esta hebra sobrante que nos queda. Simplemente vamos a entrar por los últimos 2 puntos y hacer acá un nudito bien fuerte. Puedes hacerlas 2 veces si quieres. Y ya entre los puntos bajos que hemos tejido vamos a ir ingresando nuestra aguja lanera para esconder la hebrita sobrante. Bueno, y así estamos terminando el tutorial. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Si hiciste este cuellito con mangas, no olvides etiquetarme en tus redes. En la descripción del video está mi Instagram, mi TikTok. También me puedes seguir por allá. Siempre tenemos tips, tutoriales, cositas más corticas que te pueden servir también. Acuérdate de suscribirte al canal, de dejarme amor por acá y si tienes cualquier duda, déjamela en los comentarios que yo con muchísimo gusto te voy a responder. Y así quedó nuestro cuellito con mangas. Recuerda que en la descripción del video tienes las medidas, el número de cadenas y puntos que yo usé para hacer el mío, pero también lo puedes adaptar a tus medidas. Bye.